vamos a iniciar este pequeño espacio de webinar que queremos compartir con toda nuestra familia javeriana, cómo nos hemos acompañado durante el primer año de pandemia. Yo soy el padre Felipe Guzmán, soy el director de la pastoral de la Unidad Educativa Javier, y tenemos a tres exponentes el día de hoy que nos van a apoyar y ayudar en este tema. Quisiera darles la bienvenida a nuestros exponentes, al padre Daniel de Icaza. Él es jesuita, es el superior de la comunidad de Guayaquil, también es el coordinador territorial de la misión de Guayaquil por la Compañía de Jesús y delegado del provincial en esta zona del país. También vamos a tener a Carolina Aranda. Carolina Aranda es nuestra coordinadora pastoral. Ella es ingeniera, pero metida en la educación, también es máster en educación y pedagogía. Nos acompaña desde la parte pedagógica en esta noche. Y por último tenemos a nuestro psicólogo Álvaro Rendón, exalumno de la promoción 48, si no me equivoco, y es nuestro coordinador del DESE, ¿no? El padre Daniel también es exalumno de la promoción 25 y yo soy de la promoción 41. Solo a Carolina nos falta ponerle alguna promoción con la que se identifique. El resto, ahí estamos los averianos intentando estar aquí. Por aquí también hay caras conocidas, algunos exalumnos, entonces le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos compartir este tiempo sobre todo porque nos interesa acercarnos a las familias averianas y sabemos que este año de pandemia que sigue, que ya no es un año, sino que va para el segundo año, pues han habido algunas circunstancias y algunas situaciones complejas, difíciles, pero también algunas cosas de las cuales hay que sabernos aprovechar para poder descubrir cómo el paso de Dios está con nosotros. Y también con nuestros estudiantes, como sus hijos, ¿no? También están atravesando este proceso de pandemia y como nosotros como adultos vamos también acompañando estos pequeños espacios. Entonces, para iniciar este pequeño tiempo, les voy a indicar lo siguiente. En este momento los micrófonos van a estar apagados, ¿cierto? Hemos deshabilitado esa opción en este momento. Ustedes pueden prender sus cámaras para poder estar en la reunión. El chat se ha habilitado, pero el chat se va a habilitar en un momento, sobre todo, para poder generar las preguntas que ustedes tengan o que les vaya surgiendo en este tiempo de nuestro webinar. Primero va a hablar Carolina, después nos va a acompañar Álvaro y finalmente va a terminar el padre Daniel. Y la idea es como tener una visión un poco más global, integrada de esta experiencia de cómo acompañamos a partir de la pandemia, ¿no? Para que también ustedes puedan tener algunos insights, algunas iluminaciones, no solamente racionales, sino del espíritu, que nos va moviendo a poder compartir aquello que somos y que queremos también estar con nuestros seres queridos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, queridas familias javerianas. La invito a Carolina a que no solamente se presente, sino que a que nos cuente un poco qué vamos a hacer hoy. Carito. Ok. Ahora sí. Pues ahora sí, ahí la tecnología, ¿no? Pero ahí nos vamos pues, entendiendo. Muchas gracias, Padre Felipe. Ya les comentó un poco el Padre Felipe de mi perfil en el Colegio Javier. Entré en el 2014, entonces ya hacemos un poquito de cuentas. ¿Cuánto tiempo llevo trabajando ahí? Ha sido mi escuela profesional y ha sido pues muy bonito poder tener esta oportunidad de seguir trabajando junto a ellos. Hace un año aproximadamente, si recordamos, tuvimos un espacio similar en el que pudimos conversar junto al padre Felipe, Álvaro y conmigo, y el tema era la esperanza, ¿no? En medio de la pandemia. Ahora nos volvemos a encontrar en un espacio similar, pero el escenario es algo distinto. Antes había mucha incertidumbre, miedos, no sabíamos a ciencia cierta qué iba a ocurrir, pero siempre la esperanza es algo que prevaleció y prevalece actualmente. Ahora nos encontramos para hablar de un tema muy particular, cómo nos hemos acompañado durante este año de pandemia. Y desde ello, reconocer en nuestras vidas y la de sus hijos también ese tanto bien recibido por Dios, ¿no? Para empezar esta pequeña intervención, me gustaría traer a este espacio una frase de Ignacio de Loyola.
alcanza la excelencia y compártela. Lo podemos observar en esa diapositiva. Frase que me invita y que sé que nos invita a todos nosotros, que nos llama a dar lo mejor de uno mismo en cada momento y compartirlo, creciendo mediante la colaboración. Hace más de un año estamos viviendo un momento histórico en el que la pandemia nos ha llevado a repensar la propuesta educativa. Ustedes saben que año a año hay algo nuevo para nuestros javerianos. Lo distinto es que ahora este escenario cambió rotundamente. Actualmente, nuestros comedores, dormitorios, salas y demás espacios del hogar se han convertido en el salón de clases, tanto para los maestros como para sus hijos. En este cambio interviene también un rol muy principal que es el de ustedes como acompañantes y maestros en este proceso. No ha sido fácil, incluso en algunos momentos hemos creído que no íbamos a poder más y que quizás ese miedo nos iba a paralizar. Pues de un día para otro todos dimos un tremendo paso. Pero algo que debemos resaltar y dar gracias a Dios es que en simultáneo todos hemos ayudado con mucho esfuerzo y así como poco a poco nos hemos ido sintiendo acompañados, eso nos ha ayudado a ir caminando. La pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta el valor de la escuela y la enorme tarea que hacen los maestros todos los días. Ahora que nosotros podemos observar eso y que nuestros chicos y chicas no pueden ir físicamente a la escuela, aparece más fuerte que nunca su necesidad como espacio que garantiza que todos puedan aprender, convivir, escucharse, compartir, tener un espacio seguro, pedir ayuda a sus maestros y amigos, tener un espacio de recreación con otros y demás. De seguro cuando ustedes están acompañando a sus hijos e hijas en las tareas o en alguna actividad que se da desde la institución, se han dado cuenta lo difícil que es ser un buen maestro. Esta pandemia está haciendo visibles las diferencias que hay en los hogares y no solo hablo de a nivel tecnológico o recursos. Esto va más allá. Hablo de aquel niño o joven que no tiene un lugar predeterminado y tranquilo para poder estudiar. Hablo del niño y del joven que no tiene a su lado a alguien a quien le pueda consultar. Hablo de este niño joven que en ciertas ocasiones tiene que encargarse de las tareas del hogar o que colabora con el cuidado de sus hermanos más pequeños. Hablo de estos jóvenes que nosotros nos podemos dar cuenta esa desigualdad, ¿no? Que quizás en la escuela pues, no se notaba, ¿no? Era su lugar seguro. Teniendo en cuenta aquello, podemos darnos cuenta que la escuela, con todas las dificultades que se pueden presentar, es el lugar donde ellos pueden sentirse o tener ese paréntesis de las desigualdades que pueden estar viviendo o presentándose en sus hogares, en su diario vivir, en donde encuentran ayuda, apoyo, escucha de sus compañeros, de sus maestros, y pues simplemente un lugar donde van a ir a estudiar también. Los invito a que podamos ir reconociendo aquellas características que les he ido mencionando, y pues con ello, aquellos que nos dedicamos a enseñar, tuvimos y estamos rediseñando nuestras clases, porque ahora son virtuales. Teniendo presentes esos contextos que les hablaba, nosotros organizamos estas experiencias significativas en el aula, que ahora las vivimos a través de medios tecnológicos. Es así que cada niño joven puede ir aprendiendo de acuerdo a lo que él necesita. El gran desafío de llevar a la virtualidad el proyecto de innovación educativa, aquel proyecto que lo estamos viviendo desde el 2016, no iba a ser fácil, pero no por eso íbamos a darnos por vencidos. Somos una comunidad que trabaja de forma colaborativa. Diseñar la propuesta virtual desde esta propuesta de innovación que les mencionaba ha permitido dar un giro contundente. Nos ha permitido preparar a los niños y jóvenes para que sean capaces de poder entender y actuar en el mundo en el que viven. Asimismo, pueden responder al llamado de ser agentes transformadores de una sociedad más justa y solidaria. Que esto no solo se quede en la parte académica,
tenemos varios pilares que lo fundamentan, como el emocional y el espiritual, y así todo lo que vamos aprendiendo en aulas, acompañamientos, tareas y demás, lo puedan poner al servicio del otro por medio de ese reconocimiento de sus dones y talentos, desarrollados en el salón o en su propia vida. Pero no el uso de metodologías, estrategias o demás nos han ido ayudando en este camino. Un pilar fundamental siempre ha sido y es el acompañamiento. Sabemos que tenemos un acompañamiento espiritual, académico y emocional en la institución que nos ha ayudado a ir caminando. Y es así que desde lo académico, a raíz de esta pandemia, sin dejar a un lado todo lo que se venía haciendo anteriormente, cuando estábamos de forma presencial, se han generado también espacios de escucha atenta, en donde el joven puede realizar consultas o conectarse con sus maestros. Espacios que nosotros lo reconocemos en nuestros horarios como tutorías. Evaluando todo esto, nos podemos dar cuenta de ese gran giro que ha ido dando la educación, y no solamente en el Javier. Ha sido algo a nivel mundial, en el que no se ha paralizado, sino más bien ha cogido aquellos miedos, aquellos fracasos, temores, para convertirlos en fortaleza. Es así que este uso de las TIC en la educación nos ha permitido llegar hasta sus hogares para poder compartir con nuestros jóvenes, niños y con ustedes mismos esa alegría de la educación. Los invito a que podamos ir repensando todo lo que hemos ido viviendo a lo largo de este año. Como les decía en el inicio, hasta hace más de un año todo ha ido cambiando, ha ido variando. El Papa Francisco nos habla de en el 2020 beatificó a Carlo Acutis, y él mencionaba de que este patrono del Internet utilizaba las TIC para poder llegar a otros. Repensemos este uso de las tecnologías en la educación, que nosotros actualmente lo tenemos como una fortaleza para poder ayudar a nuestros jóvenes, así mismo como lo hemos ido repensando nosotros en el colegio. Los invito a que podamos atrevernos a mantener un sueño compartido. Sí, un gran sueño que tiene lugar para cada uno de nosotros. Sigamos contribuyendo en la formación integral de nuestros niños y jóvenes, para que si ellos tengan la oportunidad de construir un mundo más humano, más fraterno, más de Dios. Y acogiendo aquellas palabras y recordando una de las preferencias apostólicas universales, el de acompañar a los jóvenes en la construcción de un futuro esperanzador, los invito a que también podamos tener en cuenta aquello para ser estos agentes que acompañan y que son una sola comunidad desde el colegio y desde sus hogares. Es así como poco a poco hemos ido avanzando en este gran sueño que es la educación. De mi parte, pues les comparto esto y todo lo que hemos ido pudiendo vivir a lo largo de este año de pandemia, como a nivel de proyectos, como hemos podido ir viviendo quizás desde redes sociales, desde nuestros hogares, las invitaciones que ustedes han recibido y que también han participado, se han ido dando cuenta poco a poco. Ustedes también son educadores y sé que juntos, como una comunidad que está aprendiendo a salir adelante en este momento que es complejo, lo vamos a hacer de la mano de Dios. Les agradezco mucho por haberme escuchado en este momento. Vamos a darle paso pues, al padre Felipe, también para que nos vaya dando sus resonancias y sigamos en este pequeño conversatorio. Querida Caro, gracias por tu compartir. Bueno, nos has hablado de desafíos visibles, ¿no? Que probablemente no sé si sean tan visibles muchas veces, pero creo que tú lo tienes más claro que yo. Eso es lo más importante. Tal vez esa pregunta es clave, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos visibles que tenemos ahora en la educación, pero también como padres de familia, también como formadores? El tema del rediseño, ¿no? Ahí te salió lo ingeniera, ¿no? El rediseño, la capacidad de adaptación, de ir descubriendo un poco algunas cosas, y algo muy ignaciano, lo de la experiencia significativa, ¿no? Cómo la educación va generando estos procesos. Me gusta mucho esta pregunta y tal vez es importante recalcársela a los padres de familia, el tema de cómo esta pandemia o este giro educativo que tú lo muestras así,
y que va dando como ciertos dinamismos en la familia, en la sociedad, en las relaciones interpersonales de manera especial. Ahora pues que como todos nos estamos viendo en nuestras propias casas, está el aula, esto de cómo lo volvemos una fortaleza, ¿no? Es decir, si lo podemos traducir, es como esta pantalla, en lugar de ser un impedimento, es un puente, un vínculo, justamente para poder reconocer eso del sueño compartido con lo que terminaste, ¿no? Que tiene que ver con la formación integral. Entonces, me gusta mucho esta lógica pedagógica, por decirlo así, ¿no? Este proceso pedagógico que estás intentando traducir a través de esa preferencia que es el acompañar a los jóvenes en un futuro esperanzador. Y ahí, queridos papás y mamás, están ustedes, ¿no? Sin ustedes esto es impensable, ¿no? Yo creo que ahí la clave del discernimiento que está presentando Carolina ahora respecto al tema educativo es cómo convertimos esta situación tan compleja de pandemia en la escolaridad en este momento, cómo lo convertimos en una fortaleza, ¿no? Y en una oportunidad para crecer. Entonces, espero haberte entendido, Carito. Así que muchas gracias por tu tiempo y por participar con nosotros. Le damos paso ahora a nuestro querido compañero Álvaro para que por favor nos ilumine desde la parte psicológica. Así que Álvaro, pues bienvenido, adelante. Gracias, Felipe. Bueno, un poco ya me han presentado acá. Efectivamente, soy exalumno del Colegio Javier, de la promoción 48. Y bueno, la pandemia, el inicio de la pandemia, en mi vida personal, significó también un cambio laboral. Yo no tengo tantos años como Carito. Estoy en mi segundo año en la institución como colaborador ignaciano dentro de la Unidad Educativa Javier. Y, pero he estado en la experiencia, digamos, tradicional de la educación, ¿no? Desde el Departamento de Consejería Estudiantil, que es un departamento, digamos, a nivel del Ministerio de Educación y a nivel de las instituciones públicas y privadas, un departamento que su función es poder garantizar derechos a los niños y adolescentes y construir un trabajo emocional con cada uno de ellos, ¿no? Con temáticas como la inclusión educativa, la prevención de violencia, como el abuso sexual o las problemáticas de bullying. Y todo eso, digamos, se ejecutaba en la forma tradicional, como veníamos asistiendo a la escuela, ¿no? Como un espacio físico. Y bueno, llegó esta situación. A mí lo primero que me evoca eh, es pensar, y es lo que yo propongo acá, un poco desde lo que voy a compartir, me evoca la experiencia de El Señor de los Anillos, que es una obra literaria de Tolkien, y yo lo conocí primero la obra cinematográfica y luego me voy a sus textos en un momento de mi vida en donde yo estaba vinculado profundamente a la espiritualidad ignaciana y estaba haciendo ejercicios espirituales, que el padre Daniel sabe un poco de esa experiencia. Y me llega el texto, me llega las películas y hay una frase que a mí me marca mucho, porque en la obra, ¿no? Gandalf es la figura del mago, ¿no? El mago sabio, y le dice a Frodo que representa la raza más sencilla y humilde de toda la Tierra Media, digamos que es una época, ¿no? La obra de Tolkien lo que hace es crear una mitología, es fantástica a nivel lingüístico. Y bueno, Frodo, el más sencillo de todos los seres que habitan en esa tierra, y Gandalf es el sabio que, digamos, ilumina allí a las personas que comparten con él. Y dice Frodo, esta persona tan sencilla, le dice a Gandalf, me gustaría que no hubiera tenido que pasar en mi época. Estaban luchando por destruir los anillos que representan el poder y la confusión. Y a mí también, le dice Gandalf, ¿no? Le dice, yo tampoco quería que esto pasase. Y a todos los que viven para ver tiempos así. Pero no puedo decidir, no pueden decidir ellos.
Lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos otorga. Y a mí esta frase me ha resonado en muchas partes de mi vida, más ahora, ¿no? En las situaciones que atravesamos, porque en este año, un poco más de pandemia, en el acompañamiento emocional a las familias, a los padres, a los estudiantes, a nosotros también como comunidad educativa, colaboradores, en esos momentos tan humanos de frustración decimos, vaya, no queremos que esto siga pasando, ya, que esto se acabe pronto, pero no lo podemos decidir. Podemos decidir qué hacer con el tiempo de la forma como se nos está presentando. Y ahí me conecto con el tema que trabajamos hace un año, ¿no? Sobre la esperanza. Bueno, ¿qué hacer con este tiempo y cómo permitir que sea un tiempo esperanzador? No un tiempo que brinde falsas esperanzas, sino un tiempo que posibilite desafíos visibles, que es lo que decía Caro, y cuando ella menciona eso, a mí me hace pensar que uno de los desafíos visibles que ha hecho o que nos ha traído esta pandemia es la importancia del cuidado de nuestra vida anímica. Me parece que bajo otras circunstancias, en el día a día, de lo que llamábamos normalidad, eh, quizás no se contemplaba con la fuerza como la que se contempla ahora. O sea, hoy sabemos que los procesos educativos, la vida laboral, eh, no se sostiene si no hay una vida emocional cultivada, de autoconocimiento, con herramientas propias para poder enfrentar situaciones tan complejas como este momento. El Señor de los Anillos, que es la obra literaria que yo les estoy exponiendo, representa muchos aspectos de los evangelios. El autor de la obra era católico y formaba parte de un grupo de escritores católicos de su tiempo, entre ellos Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Entonces, toda la obra del Señor de los Anillos es un viaje interior que justamente enfrenta y se enfrentan a épocas en donde uno parece que ve todo apagado, ¿ya? Donde hay muchos aspectos de oscuridad. Y sin embargo, hay una luz que se enciende. Si yo tengo que reconocer algo importante de nuestra experiencia educativa en este momento, de nuestro acompañamiento integral, como lo resaltaba Caro, es que eso es una luz. ¿Ya? Y eso ha sido luz en estos momentos, cuando uno conversa y acompaña a un padre de familia o a los niños o a los adolescentes, hay palabras tan sanadoras que se convierten en una luz y una guía para estas circunstancias. Y ese desafío visible que es nuestra vida emocional, es decir, lo importante que es cuidar de nuestra vida emocional, se nos ha presentado justamente porque estamos en un tiempo en donde nos sentimos más vulnerables. Hay tres condiciones que podemos hablar desde la vida de la psicología. Hay tres condiciones claves e importantes que nos acercan y nos ponen en el límite de la vulnerabilidad. Y una de ellas es lo efímero que somos, es decir, nuestro cuerpo biológico se va a enfrentar a la muerte en algún momento. ¿Ya? Y la pandemia lo ha demostrado con mucha crudeza. Por otro lado, también la fuerza de la naturaleza y el control que no podemos tener sobre ella, a pesar de que como seres humanos tenemos las tecnologías, la ciencia, la medicina, una serie de avances que como cultura nos ponen en un plano privilegiado. Sin embargo, eso no es suficiente para que la naturaleza haga su parte, ¿ya? Y bueno, nosotros formamos también parte de ella. Y el tercer aspecto que nos puede llevar a sentir con más fuerza esa vulnerabilidad es la dificultad de las relaciones humanas. El desencuentro que puede existir en nuestra vida con otros, ¿ya? Y en estas situaciones, bueno, hemos tenido muchas pérdidas como las laborales, hay falta de empatía en medio de estas situaciones, hay aspectos de corrupción a nivel
local y mundial. Y bueno, 3 puntos que nos confrontan con la vulnerabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué hacer con todo esto? Quizás no tenemos respuestas universales para este tipo de situaciones. Y efectivamente cada uno desde su vida y desde sus recursos anímicos, subjetivos, personales y familiares, puede ir dando una respuesta en la medida que se camina. Es decir, no es una respuesta anticipada o construida, sino que se va avanzando y se va construyendo una respuesta para estas preguntas que se arman. Quizás otro de los desafíos visibles es saber, en la psicología decimos, toda psicología individual es social. Y otro desafío, por tanto, visible es saber que vivimos en interdependencia, en la importancia que tiene cada uno de las personas que están alrededor mío, desde aquella persona que cultiva el alimento, que lo lleva al lugar donde compramos, la persona que quizás limpia esos alimentos, las personas que nos llevan esos alimentos a casa, las que los preparan, las que los sirven o quienes nos servimos. Cada uno de nosotros tenemos un lugar allí, en la construcción social. Por tanto, otro desafío es poder ver claramente, ver responsablemente, que de esta situación no salimos solos. Es una construcción y una respuesta que se da como comunidad. Y esta palabra la destaco mucho a propósito del autor que yo he venido a traer hoy. El primer texto se llama La comunidad del anillo. Insisto, el anillo representa en esta obra literaria el poder y la confusión que eso puede crear a un ser humano. Y hay que ir a destruirlo. Pero se necesita una comunidad, justamente para sostener la esperanza y la salvación. Bueno, en este año hemos aprendido eso, ¿no? Que nuestra salud física, que nuestra salud mental y que nuestra vida espiritual está sobre cualquier riqueza material. Y que podemos llamarnos muy afortunados los que ahora podemos, en medio de estas circunstancias, enfrentar este presente e intentar construir una respuesta con los otros y para los otros, ¿no? También hemos aprendido que es importante acompañarnos, que nuestro cuidado depende de cómo cuidamos a los demás. No es posible desligar el cuidado de los otros con el mío. Finalmente quisiera también señalar que el acompañamiento se construye con presencia, y si bien ahora no la podemos hacer físicamente, pero la presencia está aquí, ¿no? Con los medios virtuales que nos posibilitan. Se construye con presencia y con palabras. Y ahí quisiera rescatar el efecto reparador que puede tener una palabra adecuada, e incluso no existe ninguna medicina que pueda sustituir a esta palabra, de cariño, de fraternidad y de cercanía. Eso es lo que ahora he querido traer acá. Y bueno, te doy la palabra, Felipe. Muchísimas gracias, querido Álvaro. Ahora, escuchándote, vemos un poco esta figura, ¿no? Ciertamente El Señor de los Anillos es un masterpiece, ¿no? Una pieza maestra en muchos sentidos, no solamente no solamente por el tema de la creatividad. Yo creo que aquí hay un tema importantísimo, no solamente por el tema de la creatividad y esta capacidad de Tolkien de generar todo un mundo, ¿no? Particular, ¿no? Un propio lenguaje, ¿no? Como el élfico o la misma experiencia del viaje interior, ¿no? Que además lo retoma de los griegos y toda esta experiencia de camino, ¿no? En el fondo es el camino que vamos haciendo todos. Me gustan mucho estas imágenes porque has hablado de un camino de esperanza, ¿no? Y de esto que conectándolo con esos desafíos visibles que hablaba Carolina, pero estos desafíos visibles para ti desde la experiencia de la psicología tiene que ver con la capacidad de cuidar nuestra vida anímica, ¿no? Y de ser capaces de reconocer
de alguna manera qué es lo que nos anima, nos ayuda, nos empuja a salir adelante y utilizando pues esta experiencia también del Señor de los Anillos, qué es lo que nos trae oscuridad, ¿no? En términos ignacianos diríamos el buen espíritu y el mal espíritu, ¿no? Es lo que nos anima, lo que nos empuja, el espíritu de Dios que va con nosotros y qué es lo que nos mantiene en la oscuridad, ¿no? Y el tema de la comunidad, que me parece que es como un referente importante, tú lo pones como es el acompañamiento lo que permite que se vuelva luz aquello que está oscuro, ¿no? Esta experiencia de estar juntos, porque lo nombras, ¿no? Nos damos cuenta que somos vulnerables, ¿no? Por la enfermedad lleva a la muerte, por la naturaleza, ¿no? La fuerza de la naturaleza, y también por la dificultad de las relaciones que también de alguna forma nos causa pues esta muerte anímica, por decirlo así, ¿no? Esta energía anímica. Eh, y lo podemos ver, ¿no? Si piensen cuando tenemos un mal día o cuando tenemos alguna pelea con alguien o cuando hay una situación que nos está consumiendo por dentro, ¿no? Eso nos hunde, ¿no? Nos vuelve más bien sombríos, ¿no? Y me gustó mucho esta parte del tema de los desafíos a partir de la comunidad como construcción de respuestas junto con otros, ¿no? Ahí yo quisiera poner un énfasis en algo importante, queridos papás y mamás. Necesitamos cada vez estar más juntos, ustedes como papás y nosotros como unidad educativa. Hay una necesidad muy importante de irnos acompañando juntos en este camino de formación de sus hijos, porque en el fondo, lo que decía Álvaro, ¿no? Estamos buscando un bienestar que no significa que no me pase nada, sino al contrario, un bienestar que implique una capacidad de poder responder a este mundo con bien, con fuerza, con ánimo, aun cuando la realidad no lo permite, ¿no? Cuando la realidad en muchos momentos es complicada. Y por eso el tema, finalizaste con el tema de la capacidad de acompañar, es esto de estar presente, ¿no? Y de las palabras que utilizamos, de cariño, de fraternidad y de empatía, ¿no? Que es como lo que puede cerrar este proceso de acompañamiento desde la psicología. Gracias, Álvaro, por tu aporte. En este momento quisiera pedirle al padre Daniel que nos ayude con su experiencia desde la espiritualidad ignaciana. Padre Daniel. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Carito, Álvaro. Creo que compartir con toda la familia javeriana que está conectada ahora es un regalo porque nos hace estar en sintonía, en sincronía para ver por dónde nos va guiando el Señor, ¿no? Y eso somos colaboradores de esa misión. Y una colaboración específica, sin duda, que es el acompañamiento. Y estamos haciéndolo, como ya lo han dicho antes Carito y Álvaro, y las reflexiones de Felipe, es un acompañamiento integral. Si bien le decimos acompañamiento espiritual, es importante captar que lo espiritual es integrativo de lo biológico, de lo pedagógico, de lo emocional, de la moral, de todo. Es todo nuestro ser desde una opción creyente, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, siempre estamos en búsqueda de qué quiere Dios de mi vida, cómo actúa Dios en mi vida. Y sin duda que este tiempo de pandemia se ha agudizado y forzado estas preguntas existenciales, ¿no? Y Dios, lo siento, ¿no? ¿Y cómo permite esto? ¿Quién es Dios para mí? ¿Jesús? ¿El Espíritu? Hay preguntas de fondo en base a lo que está pasando que nos está haciendo caer en cuenta que no podemos quedarnos solos en ritos por el rito, ¿no? O sea, una Eucaristía nos ayuda mucho y tiene su rito, pero si no la vivimos de fondo desde la espiritualidad, pues va a quedar en normas, en ritos que no llenan. Entonces es importante que en este enfoque del acompañamiento espiritual en medio de esta pandemia, nos situemos primero en el contexto, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo por dentro en medio de estas ansiedades que ya nombrábamos, miedos,
también con esperanzas. Todos tenemos parientes, amigos que han fallecido por el COVID o que nos hemos enfermado. O sea, situaciones muy parecidas en un encierro, en un miedo que nos ha llevado a replantearnos, ¿no? El resorte, la resiliencia que se dice, ¿no? Se aplasta mucho y es como lo estiramos para en positivo sacar lo mejor de nosotros mismos y no quedarnos en estos condicionamientos que la realidad nos está imponiendo por el COVID, ¿no? En medio de estos lutos y duelos que a veces están mal vividos por el aceleramiento de cómo se van dando, las depresiones, todo eso que vamos escuchando en los acompañamientos, porque en verdad todos somos acompañantes aquí, sea en nuestra familia, en el colegio, en nuestras comunidades, todos nos estamos acompañando ciertamente. Cómo estamos asimilando lo que va pasando para que estas situaciones sean oportunidades para crecer. Ahí yo creo que podemos enfocar bien el acompañamiento espiritual, ¿no? Yendo al fondo, a lo que nos da vida. Y desde una opción creyente, un Dios que es fuente de vida y que es más íntimo que mi intimidad, ¿no? Eso se dice San Agustín, ¿no? Que él descubre en sus caminos, primero exteriores, que no encontraba a Dios, no le saciaba todo, comenzó a meterse hacia adentro, una peregrinación interior que ya nombrábamos, hasta que él dice que sentía que Dios es más íntimo que su propia intimidad y es fuente de vida. Entonces llegar a ese es una gracia ciertamente, pero a la vez una colaboración nuestra poder tocar ese fondo nuestro, ese centro que nos replantea, ¿no? Yo creo que también este tiempo de acompañamiento espiritual integral entre todos nos vayan haciendo ir a lo esencial en la vida, porque el ritmo de vida que estábamos llevando antes, hace año y algo más, de mucho consumismo, muchas distracciones, hiperactividad, etcétera, ahora se ha forzado a que tengamos que encontrarnos más con nosotros mismos, nuestras familias, y por supuesto que ahí sale lo peor y lo mejor, ¿no? Y encontrarse y la crudeza de la realidad como se va presentando, pues sí que nos está moviendo a todos. Por eso creo que en el acompañamiento soy testigo que se van dando conversiones. Cuando digo conversión, no solo se refiere a convertirme del pecado, ¿no? Ignacio, en nuestra espiritualidad, habla del reordenamiento afectivo, ordenarme por dentro para tomar buenas decisiones. Ahí hay una conversión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis malos hábitos? ¿Cómo manejo mis fallas de carácter, mis pulsiones? Todo esto que nos pasa cuando estamos condicionados, a veces encerrados, nos llama a tocar fondo en una conversión primero personal, por supuesto, que eso se traduce en una conversión, en lo que el año ignaciano que hace poco hemos empezado, nos invita a una conversión familiar, comunitaria, que se refleja también, por supuesto, en una conversión institucional. Y aquí estamos en una institución que queremos todos, que tiene sus defectos y virtudes, como todos nosotros, y queremos sacar lo mejor de la institución, formando comunidad, convirtiendo, corrigiendo nuestros errores o caminos que íbamos por otros lados para enderezar, ¿no? La conversión es retomar un camino que nos humaniza y nos integra, ¿no? Entonces ahí sí vamos poniendo esos medios, ¿no? Como este encuentro, como la oración, la Eucaristía, medios que nos ayuden a donarnos a los demás, a integrar nuestra vida en una comunión más íntima con el Señor. Ignacio también tiene esa famosa frase, ¿no? Que el amor se muestra más en las obras que en las palabras. Pues las palabras son importantes y decirnos palabras de cariño, de respeto, es muy importante. Pero si solo se queda en palabras, aramos en el mar. ¿Cómo se refleja eso en actitudes y obras concretas, personales, familiares, institucionales? Creo que el acompañamiento en este año de lo que voy siendo testigo y sacando lo positivo, es que nos va replanteando de fondo quién es Dios en mi vida y quién es Dios, va siendo Dios con la experiencia que voy teniendo.
Entonces aquí creo que tocamos, ahí sí te pediría, Felipe, que pongas esa imagen del hijo pródigo, ¿no? De Rembrandt, ¿no? Porque Rembrandt, este pintor, tuvo una experiencia de vida de muchos caminos y desórdenes, y era alcohólico y mujeriego, y se fue convirtiendo, y después se fue encontrando consigo mismo, y este cuadro que muchos de ustedes han de conocer, es un reflejo de su síntesis de vida en la experiencia de Dios, que es lo que les quiero invitar a seguir purificando en nuestra vida, porque yo he sido testigo que es un Dios, ¿cómo permite que pase esto? Y Dios manda el virus, o sea, hay unas deformaciones de la imagen que tenemos de Dios, que a veces son del Antiguo Testamento, que son de hace 2000, 3000 años, y no es la plenitud que se revela en Jesucristo, que llega a decir yo soy la imagen visible del Dios invisible. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿cómo procede Jesús? ¿Cuáles son sus sentimientos, sus criterios, sus valores? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios a través de la encarnación, de la persona viva de Jesús resucitada en nuestras vidas, ¿no? Que vive por su Espíritu? Entonces, en esta imagen, fíjense detallitos de lo que Rembrandt fue experimentando del Dios de Jesús, con el que se fue encontrando. Ahí hay una mano masculina y una mano femenina en el Padre, ¿no? Que está abrazando, acogiendo a su hijo en su pecho, en su corazón, ¿no? Ahí vemos al hijo sin un medio zapato, sin zapato, sucio, ha ido por otros caminos. Creo que la pandemia, vamos siendo testigos, nos está sacudiendo y llevando al centro de nosotros mismos, donde nos encontramos con Dios, y nos vamos dejando abrazar por el Dios de Jesús, que no juzga, porque este padre-madre, como lo presenta Rembrandt, por eso hay una mano femenina y una masculina, no le pregunta, ¿y cuáles fueron tus pecados? Sino que se alegra, tiene una alegre misericordia que lo abraza, que lo acoge. Esa es la imagen que va presentando Jesús de su Padre en la parábola del hijo pródigo, que en verdad el personaje central no es el hijo pródigo, sino el Padre, Padre, Madre, Dios, que acoge a sus dos hijos. Entonces, este Dios que es pura ternura, que es misericordia, que es capaz de hacerle una fiesta porque ha vuelto a la casa donde hay armonía, ¿no? A su centro, y hace un banquete, y le pone el anillo y la sandalia, su dignidad de hijo amado, haya hecho lo que haya pasado. Eso sí que es una revolución de la imagen de Dios, que este tiempo de pandemia voy captando y acompañando, se va presentando con un kairos, un fuerte soplo del espíritu para dejarnos guiar, dejarnos llenar de esos sentimientos del modo de ser de Dios a través de las mediaciones, sea en nuestra familia, en esta institución, en el acompañamiento espiritual integral. Vamos transmitiendo este Dios de Jesús. Y eso creo que es un regalo enorme en este tiempo de tantas dificultades, que saca lo mejor, porque así vamos sanando, vamos perdonando, vamos integrándonos y abriéndonos a el corazón de Jesús. En el fondo, la parábola es que todos estamos llamados a ser como el Padre, Madre, Dios, sabiendo que llevamos a los dos hijos dentro también. El que está en el corazón del Padre, Madre, sabemos que se desvió, se gastó todo el dinero, la herencia, ha puesto su corazón en el placer, en el poder, pero el otro hijo que está afuera, ahí a la derecha, es peor, porque no entra a gozar de la conversión de su hermano y se queda con el rencor, el resentimiento, el juicio, y no entra a disfrutar del amor del Padre. Y eso que era una persona buena, correcta, pero le falta amor, le falta ternura, vida, ¿no? Entonces, esas actitudes de los dos hijos también las llevamos por dentro en un proceso de conversión para llegar a ser como el Padre, Madre, Dios, que también lo llevamos por dentro. Esa imagen es la que creo que nos puede ayudar en el acompañamiento espiritual que podemos brindar en nuestras realidades,
para identificarnos realmente con el Dios de Jesús a través de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí hoy, aquí y ahora? ¿Cómo lo sirvo en los demás? Lo veo estuve enfermo, me visitaste, o con hambre me diste de comer. ¿Cómo lo veo en el hermano, en la hermana? Comenzando por mi familia. Y eso me va llevando a un compromiso más concreto, más radical de mi modo de ser cristiano. El acompañamiento que estamos hablando nos lleva hacia un discernimiento de qué es lo que nos humaniza, nos integra y nos invita a amar al estilo de Jesús, identificándonos con Él y con su reino, ¿no? Entonces eso es lo que quería compartir en estos minutitos de mi experiencia de acompañamiento en medio de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Daniel. Una de las cosas importantes que has dicho, sobre todo entendiendo esta experiencia que ya tanto Carolina como Álvaro la han ido perfilando, nos lanzaste una pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendemos de lo que nos pasa? ¿No? Cómo vamos descubriendo eh, esto que nos va pasando, pero teniéndolo como un sentido de oportunidad para crecer, ¿no? Y ahí pones el tema del acompañamiento para descubrir una integración, es decir, un Dios íntimo que me va ayudando a ir reconociendo mi existencia en relación, ¿no? Que no se queda como en mí, sino que es capaz de poder salir, ¿no? Y ahí está también el tema de la conversión que ponía, ¿no? Que va de una experiencia personal, familiar, comunitaria y por supuesto institucional. Eh, hay como una pregunta importante que también puede iluminar, y lo hiciste antes de empezar a justamente a presentarnos la imagen del hijo pródigo. Decías, ¿quién va siendo Dios en mi vida? Y me gusta este presente continuo, ¿no? ¿Quién va siendo? ¿No? Esta experiencia de ir eh, tejiendo esta experiencia de Dios en mí. Y además nos hiciste un llamado a purificar nuestra imagen de Dios, a purificar nuestra imagen de Dios a partir de la experiencia del Hijo Pródigo, entendiéndolo como el Padre de la misericordia, ¿no? La parábola le ponías otro nombre, ¿no? Como el personaje central no es el Hijo, sino el Padre, y por lo tanto es la experiencia de un amor que se desborda y va aprendiendo a acoger y que nos invita también a nosotros a reconocer ese amor, pero sobre todo reconocer estas como características, ¿no? O sea, todos tenemos del Padre, Madre Dios, que nos ama, que acoge, que recibe, que además es capaz de poderse poner en los zapatos de la otra persona, pero también tenemos de los dos hijos, ¿no? Del hijo menor y del hijo mayor, y cómo también eso tenemos que ir integrando en nuestra vida a partir de esa experiencia maravillosa del amor del Padre. Finalmente, y por eso quiero terminar con esta pregunta que al menos a mí me resuena, ¿no? Eh, ¿Disfrutamos del amor del Padre? O sea, tal vez esa es una pregunta importante como cristianos, ¿no? ¿Somos capaces de reconocer ese amor no solamente racionalmente, sino entrando en una experiencia significativa, como hablaba Carolina, o en una experiencia anímica, como hablaba Álvaro, ¿no? Muy reconociendo que hay una integralidad en ese amor que nos está invitando justamente a comprometernos con la realidad y con el hermano, que fue como lo que terminaste, entendiendo que la experiencia fundamental del acompañamiento no se puede quedar en la relación del que acompaña y del acompañado, sino que se tiene que traducir en la realidad de la persona en su vida en su vida en general, ¿no? En su vida en general. Eh, no sé si al final quisieran decir una que otra palabra, Carolina, Álvaro y Daniel, como para ir cerrando ya este espacio. Voy a habilitar el chat en este momento para ir descubriendo si hay algunas preguntas. No vamos a poder responder todas las preguntas, les voy advirtiendo de una, pero vamos a tratar de escoger unas 2 o 3 preguntas. Y eso sí, y creo que con esto podemos ir pensando lo que viene, es papás y mamás. Creo que aquí hay una excelente oportunidad para empezar a formarse en ser acompañantes. Yo creo que aquí hay un gran proceso que se puede pensar para ir descubriendo cómo acompañar a sus hijos y cómo acompañar también
acompañarnos más a nosotros y entre nosotros, justamente para fortalecer a cada uno de sus hijos que están en la unidad educativa Javier. Entonces, en el orden que empezamos, Carolina, Álvaro y Daniel, como para cerrar un poco esta actividad. Gracias, padre. Bueno, acogiendo la pregunta que me formulaba al inicio, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que quizás no quedaron claros o cuáles son los que yo percibo actualmente que están enfrentando niños y jóvenes a raíz de la pandemia y también de esta nueva era digital? Es esa incertidumbre de las relaciones, ¿no?, que se pueden dar actualmente, la disminución de las oportunidades de relacionarse con otros en forma física, el crecimiento de la violencia familiar, la escasa organización de nuestros niños a nivel de sus propios tiempos, ¿no? La superficialidad en la que estamos viviendo actualmente, y también el no saber o el no reconocer qué es lo que deseo hacer en mi vida. Pero todo esto que lo escuchamos y quizás es un poco complejo y difícil porque vamos a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No me voy a quedar con ese miedo, no voy a dejar que me paralice, sino más bien de aquello que está ahí, que yo lo puedo reconocer, acojo lo que me hace fuerte. Ahora ustedes estando aquí es un gran paso. Como le decía el padre Daniel, el padre Felipe, ustedes ya son acompañantes. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo para acompañar en estos ámbitos que hemos ido hablando? En lo académico, ustedes ya están siendo maestros y en este momento de sus chicos acompañándolos. En la parte emocional, cómo yo lo voy ayudando, lo voy encaminando, cómo voy dejando imaginen cómo voy dejando que el espíritu me guíe, ¿no? Para descubrir qué es lo que desean mis hijos, tus hijos, y también pues en mi vida. Y también pues esta nueva visibilidad en la que yo voy reconociendo qué es lo que hace Dios en mí. Les agradezco mucho por ello, tener presentes estas pequeñas cositas que les he ido mencionando, pues, y repito, no vamos a ir de un momento a otro, ay, todo está súper bien, sino es que es poco a poco, ¿no? No nos asustemos. De buenas a primeras no sale lo mejor. Todo va pues en un camino y aquello que quizás que yo considere que no va bien, también tengo que darle gracias a Dios porque de aquello saco algo bueno. Eso es mi parte. De mi parte, tomo unas palabras de Daniel que me parece importantísimo, porque todo este camino y este recorrido interior que uno realiza consigo mismo y que posibilita en la vida de otros, el fruto es en acto, ¿ya? Y Daniel traía los ejercicios espirituales de San Ignacio y nos dice, ¿no? Que el amor se pone en actos, ¿sí? Allí está encarnado eh, nuestro crecimiento interior, ¿ya? Que a través de las acciones con otros. Entonces yo quisiera rescatar justamente eso, es decir, si estamos en este camino, nos proponemos poder cultivar nuestra vida anímica, la transformación y el acontecimiento de la vida se producen en actos. Quisiera resaltar ese punto. Gracias. Yo también recogiendo esto, que creo que es muy rico compartir, ¿no? Y me alegra que la comunidad nos reunamos para conversar de estos temas y tocar fondo con nuestras actitudes, nuestras dimensiones, tanto en lo pedagógico, en lo emocional, lo espiritual. Lo único que me quedé al final es, se me vino a la vida de Alberto Hurtado, ¿no? Un santo jesuita chileno, que cuando había confusiones, cuando había estos desánimos que todos nos pasa en este tiempo, él siempre se preguntaba, bueno, ¿y qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? En esta situación que estoy viviendo concreta, en mi familia, en el trabajo, en la economía, en todos los sentimientos a veces que nos enredan, ¿cómo puedo desenredar? ¿Cómo Jesús le pido su luz que me ilumine en oración íntima, contrastando con algún amigo, amiga con quien tenga confianza y pueda pedir consejo, acompañamiento para tomar buenas decisiones y no quedarnos respirando desde nuestras heridas, que todos las tenemos, sino aprender a respirar desde la luz, que decía Felipe, desde las cualidades y dones que Dios nos regala, que en el fondo son para ponerla en acto, ¿no? Para amar, para servir en lo concreto. Eso es lo que diría. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hay aquí una pregunta que nos hacen sobre qué libros
le podemos recomendar a los chicos para que los ayuden como en este camino espiritual? Yo me voy a abstener de responder porque después voy a decir algún libro por ahí, alguna saga, de algún mago famoso por ahí, entonces mejor no lo diré, pero Ya la es una dijiste. posibilidad, es una posibilidad. Eh, Roxana, por supuesto, ya te damos la palabra. No se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta, ¿no? Nosotros como padres, bueno, escuchando la charla, también somos acompañantes, como bien lo dijeron, ¿verdad? Pero nosotros como padres no venimos con un manual bajo el brazo y tenemos también nuestros errores o alguna dificultad por ahí. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo acompañar? Bueno, yo tengo mi hijo, es varón, adolescente, y cómo acompañar, bueno, generar más confianza de la que ya tengo, pero sin que se rompa esta brecha de madre e hijo, o sea, esta confianza que no llegue a que de pronto se confunda, que muchas veces yo escucho decir, yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hijo, y se tratan un poquito más como amigos de verdad, pero no hay ese respeto entre padre e hijo. Entonces mi pregunta va, obviamente, pues bueno, estamos haciendo un acompañamiento a nuestros hijos, ya lo mencionaron en la parte académica, tratamos de hacer lo mejor que se puede en la parte espiritual. Hasta cierto punto, yo creo que tengo un poquito de ventaja, digámoslo así. Sin embargo, yo sí siento a veces que esta brecha de cómo llegar más a él, ya, cómo llegar más a él, cómo conversar de más cosas, que él tenga mucha más confianza de la que yo he logrado que él la tenga conmigo. Y que no se confunda esto de amistad, relación madre e hijo. ¿Quién se anima a responder de los tres? Bueno, yo me animo a responder. Roxana dijo algo clave, ¿no? El respeto. Y ese respeto no debe hacer perder los lugares que ocupa cada persona. Porque los hijos, las hijas, tienen muchos amigos, pero solo tiene un padre y una madre. Y no se puede uno dejar que ese límite se difumine, se haga difuso, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sostiene ese lugar? A través de la autoridad. Y la autoridad, la verdadera autoridad, tiene un carisma amoroso, ¿ya? Es el respeto de lo que, digamos, de lo que acontece en tu vida como niño, como niña, adolescente, de lo que te puedo entender, pero también de los límites que debo colocarte, ¿ya? Porque estábamos en la etapa en donde hay que construir eso, porque serán los límites que luego en su vida le permitirá tomar decisiones frente a diversas situaciones que enfrenta. Entonces, que el diálogo, el cariño está allí, pero teniendo en cuenta que uno tiene un lugar de autoridad, ¿no? Y que hay límites y que hay cosas las cuales uno las pone dentro de casa, y el niño o el adolescente debe cumplirla porque está dentro de una convivencia. Por allí podría guiar. Gracias, Álvaro. Le voy a dar la palabra a Andrea y con eso vamos a terminar porque el tiempo se nos está acabando. Entonces le voy a permitir compartir. Andrea, ¿puedes desactivar tu micrófono? ¿Aló? ¿Me escucha? Perfecto. Padre, gracias. Más que una pregunta, padre, yo quería compartir algo. Mire, hablábamos mucho en esta reunión sobre el tema de la parte emocional, que es súper importante, pero creo que sobre todo es primordial en esta promoción. Esta promoción es un grupo de compañeros que yo siempre he dicho que es como una hermandad, es como una fraternidad, es un grupo que se quiere mucho, es un grupo que disfruta ir al colegio, disfruta lo que pasa en clases. Es un grupo que desde el primero de bachillerato pasaba una olimpiada y decía pensar que nos quedan solo 2 olimpiadas más. Pasaba un campeonato y decían pensar que ya solo nos quedan 2 campeonatos más, y lo mencionaban con nostalgia. Es una promoción en la que ya hay un segundo año de pandemia.
y es el segundo año que le toca dejar de vivir algo que no van a poder rescatar ni recuperar. Porque en un octavo noveno, por ejemplo, hay la opción de regresar en algún momento y nuevamente recuperar esta etapa colegial que es tan linda y que es tan importante en esta promoción. Pero ellos ya no van a tener esa opción porque ellos van a salir y ya van a quedarse con esa falta de vivencia de muchas cosas que representan los 2 últimos años, como también es incluso los retiros. Y yo quería compartir, porque yo sé que en el colegio hay estos espacios para que los chicos expresen cómo te has sentido y todo eso, pero hubo un deber que mandaron a los chicos, y en ese deber hubo un profesor que entre la retroalimentación que le hizo a mi hijo en su tarea, le dijo: Marcelo, yo tengo conocimiento de que tú eres una buena persona. Cuando mi hijo recibió ese mensaje, lo primero que hizo fue compartirme ese mensaje y decirme: mamá, me he emocionado de leer que un profesor que me conoce me considera como una buena persona. Entonces comparto esto porque esto es un gesto tan sencillo, ¿verdad?, que genera tanto impacto bonito, bueno en los chicos, en una parte emocional que ha estado afectada, que quería compartirlo para que ustedes conozcan que estas buenas prácticas generan algo tan bonito en ellos, que sería bueno que puedan evaluar o reevaluar la posibilidad que se siga generando, ¿verdad?, con los demás profesores, para que tengamos esta relación ganar-ganar, en la que nosotros ponemos de nuestra parte y la de que ustedes también, en la medida de lo que pueden, nos ayuden a levantar este estado anímico que es tan difícil para ellos y que les ha golpeado y que tal vez no lo vayan a poder recuperar. Ese era mi compartir, porque creo que también hay que decir lo bueno que se hace y las buenas acciones que a veces también tiene el colegio o el equipo, porque generan un impacto súper bueno en los chicos, en la parte emocional, que es súper importante en esta etapa, ¿no? Gracias, padre, y buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, Andrea. Finalmente, bueno, agradecerles a todos, ¿no? Yo creo que con esta última intervención, yo les animaría a que podamos fortalecer el acompañamiento. Y eso me estoy echando una gran carga al hombro en ese sentido, pero todos nosotros, la idea es que ustedes también nos puedan acompañar y ustedes también puedan formar parte de nuestro equipo de acompañantes. Ojalá podamos tener papás y mamás que quisieran compartir esta experiencia de la espiritualidad ignaciana y poder fortalecer ese acompañamiento. Finalmente, les pedimos que no se olviden de llenar esta pequeña encuesta que les estamos poniendo a través del chat de Zoom, para que por favor nos ayuden a terminar de evaluar este pequeño espacio. Queremos agradecerles de manera especial a todos ustedes, primero por su presencia. La evaluación se hace una sola evaluación, no se preocupen, lo importante es que ustedes puedan poner su evaluación y estar con nosotros. Y sobre todo sentir su cercanía y su cariño, ¿no? Y que lo podamos sobre todo compartir. Esta grabación se podrá poner en las redes sociales del colegio, el Departamento de Comunicación lo va a hacer, entonces también va a estar en nuestro canal de YouTube y en nuestros canales de Instagram y Facebook, para que las personas que no lo han podido ver o no han podido estar esta noche, pues también compartan con nosotros esta valiosa experiencia, que es sentirlos a ustedes, acompañarlos a ustedes y que sientan que estamos cerca. Así que les agradecemos muchísimo este tiempo. Les pedimos que no se olviden de cerrar este espacio con su encuesta. Y pues, dado que somos un colegio religioso católico, les voy a invitar a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor, que es amor, misericordia, que es un Padre y Madre bueno, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche todos ustedes. Que descansen.